Ya, entonces, como les decía, la clase de hoy la vamos a destinar a revisar, en primer lugar, las preguntas de alternativas que hicimos en la primera evaluación sumativa de Fundamento Contabilidad 2 para los paralelos A y B. En la primera pregunta que ustedes tenían, les preguntamos sobre el resultado bruto. Por lo tanto, cuando nosotros preguntamos del resultado bruto o margen de contribución o la diferencia entre las ventas y el costo de venta, yo en primer lugar tengo que determinar cuáles son las ventas totales, cuáles son las devoluciones de venta y cuál es el costo de la venta. Entonces, dentro de los antecedentes que se daban, decía que la empresa ABC Limitada presentaba el 31 de diciembre datos relacionados con ventas totales sin IVA, es decir, usted las usaba inmediatamente, 120 millones. El costo asociado a las ventas realizadas en el mes de diciembre corresponde al 40% sobre las ventas netas. Por lo tanto, todavía no podíamos calcularlo porque teníamos que esperar a calcular las ventas netas. Devolución del 20% de las ventas totales. Sin IVA. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo el 20% de los 120 millones, determino cuál es mi devolución de venta. Y por diferencia entre las ventas totales y las ventas netas, yo determino, perdón, entre las ventas totales y la devolución de venta neta, yo determino las ventas netas que necesito compararlo con el costo de venta. Quizá aquí se confunden un poco con el tema de venta con IVA, venta sin IVA, venta bruta, venta total, venta neta. Puede ser que aquí haya ese tipo de confusión. Y después le restamos el 40% de las ventas netas, que es el costo, para llegar al resultado bruto, que en este caso representaría el 60% de las ventas netas. Y habían otros gastos de administración, gastos de venta, otros gastos, otros ingresos, que no debían tomarse en consideración. ¿Ya? Esta pregunta, no sé cuántos de ustedes la tuvieron buena, pero finalmente era 57.600.000. Ahora, la primera alternativa estaba definida a partir de que si ustedes solamente calculaban las ventas netas, la segunda estaba considerada como el costo y la tercera estaba incluida con otros gastos. ¿Ya? Por lo tanto, la más cercana era 57.600. Esperemos que allí no hayan tenido tanto problema. En la segunda pregunta, les hacíamos la consulta sobre el resultado neto antes de impuestos, es decir, después de ese margen de contribución, ¿qué gastos tenemos que descontarle o qué ingresos debemos sumarles para que se convierta en un resultado final antes de impuestos? Entonces acá teníamos las ventas netas anuales, ya las teníamos neteadas, así que no había problema, 450. El costo de venta también estaba listo, por lo tanto calculábamos un margen de contribución de 300 millones. Después le restábamos los gastos de administración, los gastos de venta, otros gastos y le sumábamos otros ingresos. Entonces, si yo me posiciono aquí, me fijo al margen de contribución, le resto los gastos y le sumo los ingresos y me da 282.100.000. O sea, 282 millones, perdón, 100.000. Por lo tanto, era esa. La otra, si ustedes se fijan, ahí estaba considerado el margen de contribución, allí solamente le sumaba los ingresos y aquí le restaba solamente algunos gastos y algunos ingresos. ¿Ya? No les doy la letra, porque la letra como estos son en el aula son aleatorios. A alguno a lo mejor le salió la letra A, al otro le salió la B, al otro le salió la C. ¿Ya? Y cuando decía
ninguna de las otras opciones. También estaba esa alternativa en algunas preguntas, pero también como es aleatorio, de repente ninguna de las otras opciones aparecía como la letra A o la letra B o la letra C, D o E. ¿Ya? Entonces no podíamos indicar que fuese ninguna de las anteriores, sino que en definitiva era ninguna de las otras opciones. ¿Ya? Esas dos preguntas, la verdad que no eran tan difíciles, y esta, la verdad que era como la más fácil, pero igual yo encontré que habían estudiantes que no la habían respondido y se confundieron. La idea era determinar el IVA por pagar o remanente del mes de marzo. Ya. Entonces, aquí era importante que usted solamente tomara los valores del IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal del mes de marzo, porque el remanente venía del mes de febrero, que era de 3 UTM, pero el remanente de IVA crédito fiscal se utiliza para pagar el impuesto del mes de marzo, pero en el mes de abril. Por lo tanto, acá solo se le pedía que devengara o comprometiera el IVA por pagar del mes de marzo, que tomando el IVA débito, que eran 4,5 millones, menos el IVA crédito de 2,6 millones, llegaba a un IVA por pagar de 1,900,000. Entonces, la alternativa correcta era IVA por pagar 1,900,000. Ese decía remanente de IVA crédito fiscal 154,776, pensando en que usted actualizaba el remanente que venía de arrastre, que eran las 3 UTM, la multiplicaba por los 51,592, le daba eso. Ese estaba considerado, ese valor, si al IVA por pagar le restaba el remanente, y este otro, uno le restaba el remanente que venía sin actualización y el otro actualizado. Fíjense que esto igual se les vio en el taller. Entonces espero que esta pregunta, que era como la más fácil, no la hayan tenido mala. Pero igual, y vuelvo a insistir, que lo que uno hace al 31 de marzo, en este caso, vamos a colocar aquí 31 de marzo del 2021, es devengar el compromiso del IVA por pagar. Entonces, cuando nosotros, mire el símbolo que me salió. Cuando nosotros pagamos el IVA de marzo, lo vamos a pagar en el mes de abril. Y en el mes de abril del 2021, nosotros vamos a utilizar el remanente. Entonces ahí uno dice IVA por pagar, o impuesto IVA por pagar, a remanente IVA crédito fiscal. Entonces ahí lo que uno hace, toma ese valor, pero aquí utiliza el remanente actualizado. ¿Ya? Previamente, eso sí, al 31 de marzo, lo que yo hago, actualizo el remanente. Entonces aquí nosotros tenemos una diferencia de devengo, que solamente determino el IVA por pagar o remanente con los antecedentes que se traen del mes correspondiente, no del arrastre de información. Y aquí es donde utilizamos el remanente. F significa efectivo, efectivo equivalente, o también de repente le podemos poner forma de pago. Ya. La pregunta número 4, ¿hay alguna duda hasta acá? No, profe. Ya, vamos bien entonces. La pregunta número 4 era determinar el costo de la venta. Ya habíamos hecho algunos ejercicios donde
habíamos considerado la venta menos la devolución de venta y ahí determinábamos el costo de la venta a través de una tarjeta de asistencia. Pero en uno de los ejercicios yo le había indicado que el costo de la venta también se determinaba de esta otra forma, que era considerando un estado de resultado en la operación venta. Entonces, de los antecedentes que me daban, fíjense, lo primero el inventario inicial, porque es lo que tengo en bodega. A eso yo le sumo las compras netas, le resto la devolución de compras, le asocio el flete, porque ahí dice flete pagado en el mes de febrero, los cuales indica que solo un 20% es considerado como costo asociado a la existencia. Entonces, ¿qué tenía que hacer usted? Tomar los 120.000 y multiplicarlos por el 40%. Perdón, era el 20. Estoy súper bien. 230 por 20%. Ya. Y ahí me daban los 46. Lo voy a colocar acá, flete asociado. No sé si entendieron bien el tema de la asociación de los costos de los fletes totales. Ya. Y ahí nos daba un costo total ingresado a bodega, es decir, tomando las compras, tomando la devolución de compra, más los fletes asociados, más el inventario, me daba 13.571.000. Menos los retiros de socio, porque los socios hay que sacarlo porque no se dispone para la venta. Y ahí tenemos un costo total disponible para la venta, menos el inventario final que me quedó, menos el inventario final, llego a 6.726.000. Entonces, aquí las alternativas eran muy similares, pero, por ejemplo, los 6.800.000 estaban considerando, no consideraba el flete, ni los retiros. Los 6.892.000 consideraban el flete, no la devolución, y sí, tampoco los retiro. La otra consideraba el inventario, las compras, no consideraba las devoluciones ni los fletes ni los retiros. Y finalmente la correcta era la que nosotros teníamos acá. Vamos a devolvernos para que ya. Entonces, en este caso, a lo mejor este ejercicio sí era un poco más complejo porque tenían que tener este conocimiento de esta teoría. Esto se llama resultado en la operación ventas de productos o de mercaderías. ¿Ya? Solamente tiene que ver con la venta de los productos, no es el resultado final que calculamos en la segunda pregunta. Este es solamente de la venta. Y esto es lo que ustedes ven en costo, porque en costo ustedes llegan hasta determinar el costo de la venta y el margen de contribución y además abren el tema de los inventarios iniciales, finales, productos en proceso, productos terminados. Tienen un inventario de productos proceso, tienen un inventario de productos terminados, pero eso lo ven en costo. ¿Ya? Y acá ya nos entramos al tema, todas estas preguntas yo diría de la 1 a la 4 eran de materias de Fundamento de Contabilidad 1 y que habíamos hecho en los repasos en la prueba de diagnóstico, yo les había subido la respuesta. A partir de la pregunta 5, nosotros ya empezamos a preguntar
cosas relacionadas con la NIC número 2 y el tratamiento de la existencia. Entonces, aquí nosotros le habíamos comentado que existían costos asociados que se podían contabilizar dentro del precio de la existencia, el impuesto que no recuperábamos en Chile, que se había pagado en el extranjero, que al comprar mercaderías internacionales nosotros teníamos que estar considerando el valor CIF, costo, seguro y flete. También teníamos que pagar un gasto de aduana para sacar la mercadería del puerto y otros fletes para llevar la mercadería desde el puerto, desde bodega de puerto a la bodega de la empresa. Entonces, aquí con los antecedentes que se daban, decía que se compraban 10.000 metros de telas de seda a 1.900 pesos netos. La verdad que yo coloqué los valores de las rupias, pero acá a usted se le daba el valor neto, que eran 1.900, los multiplicaba por los 10.000 y llegaba a 19 millones. Pero también decía que el seguro era 190 pesos por metro y el flete era 285 por metro. Entonces, ¿qué hacía usted? Multiplicaba las 10.000 unidades por 190 para sacar el seguro, 10.000 por 285 sacaba el flete. Entonces, recién allí teníamos con esos tres valores el costo total que nos pide la normativa, que es el costo con el seguro y el flete. Pero eso es internacional. Todo esto se paga en el extranjero. En este caso era en rupia, si era en rupia era en India, ¿cierto? Es bueno que se vayan aprendiendo también las monedas del extranjero y cuánto valen. Ya. Y había un impuesto del 22% que nosotros habíamos pagado sobre el valor CIF, pero en Chile, ¿cuánto recuperamos en Chile de ese 22%? ¿Quién sabe? El 6%. En Chile, ¿cuánto recuperamos? ¿Cuánto pagas tú en Chile de impuestos, José? 19%. Ya, entonces, si yo había pagado un 22, ¿cuánto recuperábamos? Recuperábamos la diferencia entre los 22 y el 19 que se recupera en Chile. Aquí le voy a colocar 19% se recupera en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, yo solamente podía recuperar 19 y lo no recuperable era el 3%, que es la diferencia entre 22 y 19. Y eso me dice la normativa que forma parte del costo de la existencia. Por eso le calculamos el 3% al valor CIF y determinamos nuestro impuesto no recuperable y que forma parte de el costo. Después decía que se pagaba el 6% sobre el CIF nuevamente como gasto de aduana, que eso hay que pagarlo para sacar el producto, y fletes nacionales para transportar la mercadería hasta la empresa. Eso era 65.000 pesos. Ya. Y bueno, ahí yo le había puesto que cada unidad costaba 2.595, que a partir de los 2009 llegaba a 2.595. ¿Dónde puede haber estado la diferencia? Porque finalmente llegábamos a un costo de 25.952.500. Los que dijeron 25.175 consideraron el costo CIF y el aduana y no el recuperable ni tampoco el flete nacional. Los que consideraron 25.240 consideraron el CIF, consideraron el gasto de aduana y los fletes, pero no consideraron el impuesto no recuperable. Déjenme mirar primero. A ver quién.
Ya. Ya, como les decía, quizá a lo mejor esta pregunta era un poco más compleja porque tenían que haber estudiado los ejercicios y los casos que habíamos subido sobre la normativa NIC 2. La pregunta 6, a partir de la pregunta 6, 7, 8, empezamos a preguntar sobre el deterioro con el valor neto realizable. Entonces acá usted se tenía que acordar que el valor neto realizable se determinaba con el valor de venta menos los costos asociados a la venta, que podían ser transporte, comisiones, el costo. Entonces acá dentro de los ejercicios se le daba que el valor de venta era por unidad 1.700 menos el costo, llegaba a un valor neto de realización o realizable de 1.685. Y su costo contable decía en el ejercicio que eran 2.000, menos el valor neto realizable, usted consideraba un deterioro por computador de 315. Entonces, ¿por qué se consideraba el deterioro? Porque el BNR es menor que el valor contable. La norma establece de que las existencias o el inventario tiene que quedar valorizado al menor valor entre el costo contable y el valor neto de realización. Por lo tanto, en este caso sí contemplaba un deterioro de 315 por computador. ¿Ya? Aquí, por supuesto que tenían que determinar el valor neto realizable para compararlo con el costo contable. Y vuelvo a insistir, se deja valorizado al valor neto realizable porque es el menor valor entre el costo y entre el BNR. Y la norma dice que debe quedar reflejado, aquí le voy a colocar el inventario, debe quedar valorizado al menor costo entre el BNR y el valor contable. ¿Ya? Ahí también había una alternativa de ninguna de las otras opciones. Después se le preguntaba cuál era el total a reconocer del deterioro de las 100 unidades. Es decir, ya había calculado que eran 315 por computador y como eran 100 computadores tenía que multiplicarlos por los 315 y le daba un valor de 31.500 pesos en total del deterioro. Ya. Ahora, ¿cómo yo dejo reflejado esto en la contabilidad? Por supuesto que voy a crear una cuenta de resultado de deterioro de existencia o pérdida por deterioro a pérdida por deterioro acumulado de existencias. Y esta cuenta, la primera, se contempla como resultado y la segunda va a ser complementaria a, se ajusta la mercadería por BNR. Entonces la segunda es una cuenta complementaria al activo, es mercadería, esta es de resultado negativo, que lo va a considerar donde están los gastos administrativos. Y esta es una cuenta complementaria al activo que la genera, que serían las mercaderías. Entonces, me voy a saltar un poquitito aquí, insertar. Entonces, cuando yo muestre la mercadería, yo voy a tener un valor allí
Y acá le voy a descontar la pérdida por deterioro acumulado de existencias por los 31.500. No sé si cuánto era 2.000 el costo de venta. Para ello tiene que calcular, no sé cuántas mercaderías eran, 100 computadores. Esto eran 100 por 2.000. Entonces finalmente le queda la mercadería neta sin deterioro. Debía haber sumado. Voy a restar, pero no le voy a poner negativo mejor, para que no se equivoque. Ya. Y finalmente nos quedaba la mercadería, que eran las 100 unidades a 1.685, que era el BNR. ¿Ya? Eso se lo agrego allí porque después tienen que hacerlo y es importante. Ya. Después la pregunta número 8. Es posible que a usted también le haya salido otro número, pero se van a acordar. En la pregunta número 8 se les preguntaba el precio estimado de venta. Se le preguntaba aquí por el BNR. ¿Cuál era el BNR? Entonces, usted tenía que tomar el precio de venta estimado menos el costo de venta estimado por las 400 unidades y le daba un precio de BNR unitario de 14.500. ¿Ya? Se le preguntaba por el valor razonable neto por unidad, no el total. Por lo tanto, la respuesta correcta era los 14.500. Y esta yo creo que había mucha información, pero en definitiva había que tomar la información de los 18.000, que era el costo, el precio de venta, menos el costo de venta que estaba asociado a los productos, que era de 1.400.000 de las 400 unidades. ¿Ya? O sea, en el fondo a usted se le entregó los valores totales, pero tenía que ir hacia los costos unitarios. Costo unitario, o sea, valor por unidad le vamos a colocar. Unidades, precio total. ¿Ya? Sí, aquí yo encuentro que a lo mejor había bastante información, pero en el fondo lo que yo tenía que considerar el precio de venta y el costo. Y allí calculaba el BNR. Aquí también una de las alternativas era otras de las opciones anteriores. En la pregunta 9, acá lo que ustedes tenían que definir si efectivamente había que realizar o no ajuste. Y acá nos encontrábamos que el BNR era mayor, BNR es mayor que el valor contable. Por lo tanto, no se debe ajustar las mercaderías o la mercadería. ¿Ya? Porque de esa manera nosotros cumplimos con lo que dice la norma. Comparamos ese valor, que eran los 2.000, del valor contable, menos 2.100, que era el BNR que determinó arriba, y dice no se ajusta nada, no hay deterioro. Entonces en este caso había una alternativa que decía ninguna de las
otras opciones, y esa era la correcta. ¿Ya? Entonces vuelvo a insistir que acá se daba que el mayor valor lo tenía el BNR, por lo tanto no había que ajustar la mercadería. Y la mercadería, si nosotros hiciéramos lo que hicimos arriba, la mercadería quedaría pérdida por deterioro acumulado de existencias. Acá sería 0 porque no teníamos nada. ¿Ya? Y dice 200 unidades, ya. Acá era 200 por 2000. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi estado financiero, la mercadería neta sería la diferencia entre el costo contable menos las pérdidas que no las vamos a tener, y sería, en este caso, las mercaderías netas quedarían acá. Y acá uno tiene que ponerle, no se hace ningún ajuste contable. Es decir, yo no hago ningún asiento contable ni un registro contable por eso. Porque la mercadería, al tener el valor contable menor que el valor neto realizable, estamos ok, no hay que hacer ajuste. ¿Ya? Y la pregunta número 10 se refería a que se le consultaba a qué precio podía vender la mercadería el día 10 de marzo, que se vendían 700 unidades. Entonces lo que usted tenía que hacer era construir la tarjeta de existencia de este producto S1. Habían 2.000 unidades de inventario inicial a 3.000 pesos cada una, le daba un total de 6 millones. Después tenía una compra de 1.000 a 3.050 y esas se incorporaban al saldo. Acá a mí la verdad que me gusta separar un poco. Si yo tengo las 2.000 y tengo las 3.000, tengo esta a 3.000 y esta a 3.050. Entonces, en el fondo, me está diciendo que yo tengo, perdón, miren. Que tengo 3.000 valorizadas a 9.050.000 y eso lo divido por las 3.000. Y ahí aparece el precio promedio que necesitábamos, que eran 3.016,66 o 67. Aquí siempre hay que tratar de trabajar con 2 decimales. Después tenía otra compra que era de 500, aumentaba a 3.500, pero venía con otro valor. Esas 500 venían a 3.100. Fíjense que cada vez que hay un ingreso, hay que determinar cuál es el nuevo precio promedio. Entonces, de allí tenía 3.500. Valorizadas en 10.600.000. Los 10.600.000 los tomo, los divido por los 3.500 y ahora mi costo cambió de 3.016 pesos, 67, cambió a 3.028,57. Entonces, cuando usted iba a vender las 700, tenía que venderla a 3.028,57 pesos. Y esa era la alternativa correcta. Es decir, las 700 unidades se venden a un precio
promedio de 3.028,57. Y esa era la alternativa correcta. Acá no sé cuál puede haber sido el error que pueden haber cometido, a lo mejor tomaron los precios, los dividieron los precios, pero el precio promedio siempre se va determinando con el total del saldo dividido el total de las unidades inventariadas. Y cada vez que hay una nueva entrada, ya sea por compra, por devoluciones, por flete, por revaluaciones positivas, lo que sea, usted tiene que ir cambiando el precio. Y acá hay que considerar que para la devolución de compra yo tengo que tomar en consideración el valor que yo compré. Y para devolución de venta también tengo que considerar el precio que vendí esa existencia. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, yo igual les voy a subir esta pauta que hemos revisado ahora. E igual, si tienen dudas, tienen que hacerlas saber, de manera que podamos ir revisando. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Voy a darle el stop porque quiero saber si hay más personas pendientes. Ya. Quiero saber si tienen alguna consulta. O puedo pasar a revisar la tarjeta de asistencia del ejercicio de desarrollo de caso. Sé que algunos tuvieron problemas con el internet, se les cayó el internet. Ahí tuvimos con la profesora que crear un espacio para que subieran en el aula los trabajos. ¿Ya? Ahí vamos a tener que revisar cómo lo vamos a hacer la próxima semana, o sea, en la próxima evaluación, porque la verdad que también el estrés se nos produce a nosotras tratando ahí de estar pendiente que ustedes contesten y puedan subir los archivos. ¿Ya? Entonces, tengo en el mismo archivo, me voy a llevar esto para acá porque no veo. Acá tengo la tarjeta de asistencia del ejercicio del libro de compras. Entonces, yo la verdad que donde vi la diferencia es aquí, es en el flete. El flete como costo asociado, porque en el inventario inicial no tuvieron problema en ingresar, en la compra, algunos sumaron la compra con el flete, pero no se percataron de que las fechas eran distintas. La compra fue el 4 del 11, pero el flete fue el 7 del 11. Por lo tanto, si bien no está incorrecto que se le haya sumado, porque la verdad se le suma, pero el flete había que considerarlo solamente como entrada y después, si ustedes se fijan allí, está solamente considerado en el saldo final y además en ese minuto usted toma el costo total y lo divide por las unidades. Estas son unidades, precio unitario, precio total. Ya. Entonces, si usted no incorporó el flete como costo asociado, por supuesto que después iba a tener errores en las devoluciones o en las ventas. Entonces, después había una devolución de compra. Fíjense que acá, si bien el precio promedio es 4.930, yo tengo que devolverle al proveedor a 5.500, que es el valor que compré. Y ahí, al irse esas 10 unidades, me vuelve a cambiar el precio y me llega de 4.930 a 4.928,86. Después hay una venta, se va el 50% de nuestro inventario, por lo tanto me quedan valorizadas al mismo precio
porque mientras no haya una nueva entrada, no hay cambio de precio. Después hubo una nueva entrada de 2.500 unidades, 5.200, y ahí sí que me volvió a cambiar la existencia. Las 4.995 quedaban valorizadas 5.064,56. Después habían retiros de socios, eran 2 socios, cada uno retiraba 5 unidades, ahí tampoco hay variación. Y aquí nuevamente hay un ingreso. Fíjense, la devolución de venta, yo tengo que recibirla al mismo precio que vendí, por lo tanto, esas unidades llegan a un precio distinto y me vuelven a cambiar el valor del inventario de 5.064 a 5.063,22. Pero después había un faltante de inventario, lo asumimos como venta, lo sacamos. ¿Y dónde estaba el otro detalle? Estaba en que se les daba un BNR de 4.900 por unidad y por lo tanto usted dijo, oh, mis unidades están valorizadas a 5.063,22. Entonces aquí nosotros decimos de nuevo, valor neto realizable es menor que el costo contable o el valor contable. Por lo tanto, hay deterioro y se deben ajustar los saldos o inventarios de existencias. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso, usted tomaba las 4.900, perdón, las 5.025 unidades a 4.900,39, que es el BNR, estas son las unidades, y teníamos un valor actualizado de 24 millones no, está bien. Ya, de 24.624.460. Entonces, y nuestro inventario era de 25.442.665. Por lo tanto, al hacer la diferencia, nosotros encontrábamos que la pérdida por el deterioro era de 818.205. ¿Y eso dónde se incorpora? Al final de la tabla hay que colocar actualización por BNR y o pérdida por deterioro, como ustedes quieran, se considera allí, pero eso nosotros sabemos que tenemos que rebajarlo y ahí lo rebajamos. ¿De dónde rebajamos eso? Lo rebajamos de acá, del inventario final, y volvemos a calcular nuestro nuevo costo unitario con el nuevo costo total dividido a las unidades. ¿Ya? Acá también tenían que hacer la comprobación de la tarjeta. Recordemos que era saldo, entradas, salidas, saldo final. Este era el saldo inicial. Entonces nosotros lo hacíamos en monto, no, unidades primeros, unidades, monto. Entonces, generalmente lo que uno hace es copiar lo mismo que está acá. Las entradas son las que suman para este lado. Le vamos a poner ahí, pero le vamos a hacer un espacio. Insertar. Entonces ahí vamos a sumar. No sé por qué no tenía completa la tablita. Ahí. Ahí sí. Las salidas también. Esto me sirve solamente para comprobar que lo que he realizado está en forma correcta. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Sumo inventario más las entradas menos la salida, me tiene que dar justamente el saldo de las 5.025 que venían. Y ahora veamos en valores. Me tiene que dar lo mismo. 13.500. Aquí vamos a sumar
Vamos a sumar hacia arriba. Sí, ahí volvió. Chicos, voy a retomar porque se cortó. Ustedes me avisan allí. Acá, como les decía, estábamos comprobando la tarjeta. Mi internet sigue inestable, así que a lo mejor quiero saber si me escuchan bien. Ahora Sí, sí. profe. Ahora sí, ya. Entonces, como les decía, la idea era comprobar esta tarjeta. Vamos a ver. Mejor lo voy a hacer de esta manera. Ya, no sé si ustedes la hicieron parecida a lo que yo hice o no lo hicieron igual, qué hicieron con el flete. Profesora, por ejemplo, yo sí sumé el flete del día 7 a la existencia, a la entrada, a la compra del día 4, Ya, tomando en cuenta de que en algún ejercicio hacíamos un cálculo aparte, una tablita con el cálculo aparte y lo sumábamos. O ya, sea, básicamente pero me usé el estilo que usamos que usé en ejercicios anteriores. en uno de los ejercicios, ya. Ya, yo también le voy a decir a la profesora que lo consideremos, pero en el futuro se tienen que fijar de que se tienen que fijar en las fechas, porque yo voy ingresando en forma cronológica también en la tarjeta. Entonces, si uno ocurrió el día 4, eso es una factura diferente a esta otra factura que recibimos. Ya, si bien a lo mejor cuando yo hago el cálculo voy sumando todos los valores y lo voy incorporando, sí, yo también vi que en un ejercicio se sumó, pero la verdad que hay que respetar el precio. ¿Y qué hubiese pasado si entre medio hubiese habido una venta? El precio de venta hubiese sido distinto al que teníamos acá. Entonces, por esa razón, es importante que ustedes vayan asociando los precios de acuerdo a la fecha, porque si nosotros no hubiésemos alcanzado a incorporar este flete porque la mercadería quedó disponible para la venta antes del 7 de noviembre, no podríamos haber incorporado el flete, porque según la norma dice que los costos asociados se incorporan hasta que la mercadería quede disponible para la venta o para su uso. Entonces ahí hay que tener cuidado. En este caso, afortunadamente no alteró porque la venta vino a suceder días después. ¿Ya? Solamente considerar eso. Algo me está... Ya, quiero ver si me da esto. No sé por qué no. Ahí, a ver, voy a ver al tiro la diferencia que tengo. Ve que para eso sirve 818. Y lo tengo que... a ver. Ya. Ya. Entonces, no olvidar que esta tablita que uno hace acá siempre es bueno para comprobar si efectivamente que lo que estoy haciendo es lo correcto y me sirve para comprobar
que efectivamente lo que he ido incorporando en mi tarjeta, a pesar de que igual yo les digo que la tarjeta es un tema de entrada y salida, pero donde está el análisis que nosotros tenemos que hacer es efectivamente tomando y extrayendo los datos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el costo de la venta, ya sé que tengo dos posibilidades, pero la forma más fácil era determinar las ventas netas menos las devoluciones de ventas. Aquí tengo que colocarle ventas totales, ve que igual uno se... Y llegamos a las ventas netas a precio de costo. Entonces, en este caso, yo voy a buscar mis ventas, que es esa, la única venta que tengo, y la devolución de venta es esta otra. Entonces, yo ahí determino el costo de la venta, de 12.051.000. Ya, ese es un dato que yo puedo extraer de mi tarjeta de existencia, porque es importante. Ya. Lo otro que se les pedía era que ustedes confeccionaran el libro de compra, y ahí sí que yo me di cuenta de que consideraron algunos el flete como gasto, y si aquí lo asociaban como costo de la mercadería, debían considerarlo como parte de la mercadería. Fíjense, algunos este costo que está acá lo llevaron a la cuenta fletes, y resulta que usted lo asoció al costo de la mercadería, por lo tanto tenía que sumárselo a la mercadería, porque recordemos que cuando yo estoy asociando, cuando yo asocio costos, vamos a colocar, me voy a traer mejor el saldo inicial, ¿ya? Para que, ya, ese era el saldo inicial, yo asocio el costo, ¿y qué hacía yo acá? Se lo sumaba a la mercadería. Entonces, si yo se lo sumo a la mercadería, en el libro de compra también tengo que hacer lo mismo, porque si no, cuando vaya a registrar la compra de la mercadería no me va a coincidir. Y el 23 había otra compra, sí. Y había una devolución. Ya. Entonces, yo vi que la diferencia, y aquí cuando resumían, me generaban una cuenta de flete. Y resulta que usted dijo que estaba asociado al costo de la mercadería. Por lo tanto, lo que tenía que hacer era asociarlo a la mercadería y aquí registrarlo bajo la mercadería. Por supuesto que está bien llevar el total acreedor porque es algo que no tiene relación con el giro normal cuando pagamos flete, pero eso no era la importancia en este libro, sino que más bien asociar aquí el flete. La verdad que no sé cómo lo hicieron, pero yo me fijé que hacían esa diferencia. Entonces yo preguntaba, bueno, si en la tarjeta de existencia lo asoció como costo, ¿por qué aquí en el libro de venta el día 5 o 7, no me recuerdo bien, yo le puse 5, pero no sé si era 5, ¿era flete asociado o no era asociado? Entonces yo lo que pienso es que, claro, sí, es costo asociado, dijeron, pero ¿cómo lo llevo acá en mi libro de compra? Y la factura tenían que incorporarla a la cuenta mercadería, de manera que allí apareciera el costo total de la mercadería del mes, más el IVA, los proveedores y los acreedores. No sé cómo hicieron esto.
¿Lo hicieron correctamente? ¿Lo sumaron a la mercadería o lo llevaron a flete como yo vi en algunos casos? ¿Qué hicieron? ¿No se acuerdan? Después ustedes, como ustedes tienen los archivos, pueden ir comparando. Pueden ir comparando con lo que hicieron. Voy a buscar mi costo, porque parece... El ejercicio mío estaba todo en la columna mercadería y no ocupé la cuenta acreedores. Tomando en cuenta, claro, que el flete iba a vincularse a la mercadería, lo consideré como proveedores la contracuenta. Ya. Ya, sí, también puede ser eso. No, yo creo que no va a haber problema en la revisión, pero lo importante era considerarlo como parte del costo. ¿Ya? Ya, esto lo voy a asociar después. Me falta ahí ver el deterioro. Revisar deterioro. Ya. ¿Y los demás compañeros? ¿Hay alguien que tenga diferencia? Porque el libro no era tan complicado, porque habían 2 compras, una devolución y había este flete. Entonces, no era tan complicado hacer el libro de compra. A lo mejor la tarjeta, yo creo que donde más se demoraron en hacer el libro de venta, yo acá no lo tengo todavía, y en los libros asociados, pero eso igual lo habíamos hecho. Y creo que a lo mejor se demoraban mucho donde trataban de hacer un ejercicio y mantenerlo ahí y no lo fueron subiendo de inmediato. Y por eso a algunos cuando se les cortó no les subió nada. ¿Ya? Y no sé, yo creo que a lo mejor hay que buscar la forma en que hay que hacer estos ejercicios. Ya. Creo que como no tengo todavía el libro de venta más o menos armado, pero sí me comprometo en subírselos el día viernes en la tarde y poder ir repasando esto. Si bien la próxima semana vamos a ir al tema de manejo del efectivo, donde viene caja, banco, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, fondos fijos, el tema de las letras, que son incorporadas también como parte del efectivo equivalente. Entonces, lo que nosotras vamos a hacer con la profesora es ahora retomar lo del libro Caja y Banco, que ustedes vieron que no se los pedimos el día de ayer porque la verdad que iba a ser muy larga la prueba, ¿ya? Y yo sabía que en el fondo se iban a demorar un poco en hacerlo. Si bien no estaba tan complicado, porque después cuando uno ve la pauta, dice, así era, qué fácil era, pero igual tienen que ir soltando un poco la mano y buscar estrategias de cómo responder las preguntas, de cómo yo me siento frente al computador, tengo mi cuaderno, tengo mis apuntes y tengo ejercicios anteriores y voy tratando de resolver, ¿ya? Por lo menos nosotras estuvimos conectadas más de 3 horas con la profesora Caridad respondiendo las consultas de los estudiantes y yo sé que el internet es inestable porque a mí también me pasa y por eso tuvimos que poner más de un intento para subir, pero después eso provoca que cuando uno vaya a bajar los archivos se encuentra con 70 personas que han respondido cuando tienes 40, pero eso es por los intentos, pero igual uno lo revisa y no es tanto el problema. Pero si hay que tomar experiencia de este tipo de evaluaciones,
es que hay que buscar las mejores estrategias para responder las preguntas, de que yo pueda ser ordenado en mi computador. El día anterior le habíamos mandado un mensaje para que pudiera armar la carpeta y no estar perdiendo el tiempo en generar ese archivo. Incluso se le dijo lo que se le iba a preguntar, libro compra, libro venta, con la tarjeta de asistencia, y por qué razón no les íbamos a preguntar los demás libros. Pero sí le íbamos a preguntar que identificara qué libros se podían utilizar en el ejercicio de las ventas. ¿Podríamos haber hecho un solo ejercicio? Sí. El de compra tenía incluido ventas, deterioro, tenía incluido el tema de la caja, ¿ya? Que también después se pueden tomar. Pero, como les digo, la próxima semana vamos a comenzar en revisar la teoría de caja y banco con las letras, y el día miércoles nos vamos a encontrar y vamos a hacer el taller de, yo creo que vamos a alcanzar a hacer caja y banco, vamos a poder hacer un ejercicio de fondo fijo, un arqueo de caja y una conciliación bancaria. ¿Ya? Lo más complejo son las conciliaciones bancarias, si bien hoy está todo en línea, pero igual podemos hacer un repaso de eso. Y les voy a informar de inmediato, hay un día, la próxima semana ya comenzamos mayo, 4, 5, vamos a estar a 5 de mayo, ¿cierto? El próximo miércoles sí. Ya, entonces yo tengo una dificultad que es el 12 de mayo. Yo no voy a estar en mi casa, voy a tener que ir a un servicio de salud, por lo tanto no voy a estar porque me voy a ir a hacer un examen. Y yo les quiero pedir lo siguiente. ¿Hay alguna posibilidad que esa clase del 12 de mayo la podamos hacer el 19 de mayo? Yo sé que ustedes van a estar en pausa activa, pero no sé si ustedes tienen otro horario para poder recuperar. Y yo en esa oportunidad del 12 de mayo tengo que hacerles repaso, porque después de la pausa activa, el 27 de mayo parece, tenemos el segundo taller, claro que es el taller en equipo de trabajo y todo, pero tenemos el segundo taller. Entonces, después piénsenlo ustedes, si es posible, cambiar del 12 al 19 de mayo, porque ahí no van a tener clase, a lo mejor lo podemos hacer no solamente el día miércoles, ustedes pueden definir allí, porque si no van a tener clase de ninguna asignatura, pero no quiero interceder en el tema de la pausa activa. Yo sé que es un problema personal que yo tengo, pero sí le estoy dando la posibilidad de poderlo recuperar, porque la otra opción es que la profesora Caridad me dijo que los tomaba a ustedes el 12 de mayo, ¿ya? Voy a conversarlo bien con ella porque hay que hacer los repasos para después hacer las ejercitaciones. Así que ahí se los dejo para que ustedes después lo puedan conversar.